Diego. ¿Puedo arrancar ya con la Sí, sí, presentación? sí, sí. Igual, Bueno, unos bueno, segundos. buenas noches a todos que estando en horario y para que no se extienda, vamos a empezar con esta charla que nos va a dar el doctor Fernando Nip, quien es médico de planta del servicio de cirugía oncológica del Hospital de Clínicas, y aparte es el encargado del área y de la división de fluorescencia del hospital. Como ustedes saben, nosotros hacemos varios cursos por año de fluorescencia y Fernando no solamente los coordina, los dirige, sino que es el máximo referente nuestro en esta materia, más allá de, por supuesto, tener su participación activa como cirujano y médico de planta de servicio. Y por supuesto no hace falta que presente a Eduardo Faure, que va a estar como moderador, igual que yo. Así que, Fernando, cuando quieras empezar con la charla, una vez que vos termines, con Eduardo vamos a moderar y vamos a recibir las preguntas que ustedes tengan, que quieran hacer, inclusive algún comentario. Estamos disponibles para eso. Fernando, cuando quieras. Estás muteado, Fernando. Estás muteado, Fer. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. La verdad que un placer que podamos hacer esto juntos, una vez más, una actividad juntos. Y esta vez es algo combinado que hacemos con endocrinología. Realmente cuando decidimos poner este tema, este título de nuevos estándares en cirugía endocrina, y con la tecnología que comenzamos a utilizar en conjunto hace ya muchos años, realmente nos pusimos a pensar el por qué esto tiene que convertirse en algo estándar que tenemos que utilizar en todas las cirugías. Si nosotros evaluamos cada vez que vamos a operar una tiroides cuáles son las complicaciones que podemos tener, obviamente son claramente cuatro: la hipocalcemia, la lesión recurrente, la lesión del anillo superior y el hematoma. Pero lo que nosotros, cuando hablamos por frecuencia, nos vamos a focalizar en dos. Una, cómo nosotros podemos resolver el tema de la hipocalcemia y realmente qué importancia es y por qué nosotros deberíamos convertir la cirugía guiada por fluorescencia en un estándar en los quirófanos. Y la otra, les voy a hablar un poco de la lesión de los nervios recurrentes y algo que estamos haciendo nuevo con Diego y con otro grupo de también profesionales, no en Argentina, sino a nivel global, es cuál es el futuro de la visualización nerviosa. Y creo que eso va a tener realmente mucho impacto. Cuando nosotros hablamos de estándar, y es una pregunta que siempre surge en todas las charlas cuando vamos a hablar de cirugía guiada por fluorescencia o una nueva tecnología, es por qué tenemos que usarlo rutinariamente o no. Y ahí yo creo que nosotros cuando estamos haciendo cirugía o cuando le proponemos a los pacientes hacerlo, realmente la primera pregunta que viene ¿es necesaria esta tecnología? Y ahí creo que nos tenemos que detener y evaluar y hablar un poco de lo que es la calidad de atención, cuáles son los resultados que estamos teniendo y cuáles son los resultados, la calidad aceptada y la calidad que se debería aceptar. Muchas veces cuando nosotros operamos tenemos complicaciones y los tomamos como que, bueno, sí, tenemos una cirugía de tiroides, entonces el paciente va a evolucionar con una hipocalcemia. Y en realidad no debería ser así. Cuando nosotros evaluamos a nivel de la literatura mundial lo que está descrito para hipocalcemia, fíjense este estudio publicado en el año 2017 por Chadwick. Se hizo en el Reino Unido un registro en cirugía endocrina sobre cirugía tiroidea y analizaron 90.000 casos de tiroidectomías. Y si ustedes evalúan, y ellos evaluaron, si ustedes ven el porcentaje de hipocalcemias que tuvieron, algunas hipocalcemias del 2.2% no requirieron tratamiento, eran solamente de laboratorio, totalmente asintomáticas y leves, pero el 22.3% realmente eran hipocalcemias que requirió algún tipo de tratamiento. Realmente esto es un impacto, decir que nosotros tenemos cerca del 24%, 25%, es decir, de cada 4 tiroides que se operan, una va a desarrollar una hipocalcemia. Entonces la pregunta es,
¿Esto es aceptable? ¿Debería serlo así o no? ¿Qué podemos hacer para solucionar? Fíjense una publicación publicada en Annals of Surgery en el año 2021. El Colegio Americano de Cirujanos lo que realizó fue evaluó tiroidectomías, 7.366 tiroidectomías, y evaluaron cuáles tuvieron hipocalcemias severas. Y ellos consideraron la hipocalcemia severa aquellas que requirieron calcio endovenoso, aquellas que tuvieron que tener después de operados, una consulta de nuevo a la emergencia, o aquellos pacientes que tuvieron que ser readmitidos justamente por la hipocalcemia. Ahora, cuando ellos analizan el resultado, 5,8%, no que tuvieron hipocalcemia, que tuvieron hipocalcemia severa sobre 7.000 pacientes, que es un montón, y 83% requiere tratamiento de calcio endovenoso, y 38% de los eventos ocurrieron después de alta. O sea, uno lo manda al paciente de alta y demás. Y después se analizan, obviamente, todo conocido por todos, cuáles son los factores de riesgo: enfermedad de Graves, disección lateral del cuello, reoperaciones inesperadas. No pusieron acá, pero también, obviamente, bocios grandes. Todos los pacientes que toman calcio, y nosotros esto lo vemos por la clínica, esto es un estudio de Chile en que analizaron realmente qué es el impacto de la calidad de vida de estos pacientes y realmente qué impacto tiene que un paciente tenga esta complicación. Los pacientes pasan por parestesia, fatiga diaria, alteraciones de la memoria, y lo más difícil es cuando incluso un paciente, sobre todo cuando requiere calcio crónico, no lo va a tomar porque o las pastillas son grandes o porque realmente están cansados de tomar medicación. Y esto pasa, si ustedes se fijan en las publicaciones, entre el 50 y el 70% de los casos. Y muchos de ellos tienen efectos adversos al calcio. Es decir, no es gratuito para los pacientes tener una realmente hipocalcemia, y no es porque un paciente tenga no es normal y no es aceptable que un paciente tenga el 25% de hipocalcemia. En el estudio publicado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, ellos evalúan distintos tipos de variables para evaluar la calidad de vida del paciente: el funcionamiento físico, el rol psicosocial que tienen, los dolores musculares, la vitalidad que tienen y el impacto emocional que tienen, y obviamente encuentran un empeoramiento en todas las variables con pacientes que cursan con una hipocalcemia posoperatoria. ¿Y qué es lo que pasa en consultorio? 2023, World Journal of Otorrinolaryngology lo que publica es qué es lo que buscan los pacientes cuando se van a operar el tiroides, qué es lo que quieren saber. Y fíjense que las dos cosas más importantes que tienen los pacientes son qué cicatriz le va a quedar, y como segundo, qué complicaciones tienen relacionadas con la calcemia, qué probabilidad tiene, qué va a pasar con las paratiroides y demás. Entonces es un tema realmente importante. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Realmente cuando nosotros estudiamos anatomía y después anatomía quirúrgica, y cuando vamos a operar, todos los libros vamos a encontrar estas imágenes: dos paratiroides bien ubicadas al lado de la tiroides, perfectamente ubicadas. Y en realidad, si los pacientes fuesen así, uno no tendría las complicaciones que tiene y uno no tendría la tasa de hipocalcemia que se desarrolla habitualmente en los pacientes. Estamos hablando de expertos que están operando tiroides, no estamos hablando de cirujanos que están empezando a operar esto. El tema es que esta no es la realidad, y las paratiroides no se encuentran ubicadas tan fácilmente. Las paratiroides tienen esta ubicación. Y hay una clasificación de ubicación de paratiroides, porque cuando van migrando embriológicamente, quedan depositadas o instaladas en distintos lugares. Pueden quedar incluso algunas dentro de la tiroides, otras más en el polo superior, otras en el timo, y ni hablar cuando nosotros tenemos tiroides que están aumentadas de tamaño, con bocios importantes, y están desplazadas u ocultas o subcapsulares, y nosotros las tenemos que correr o disecar, y muchas veces nos las llevamos con la disección quirúrgica, y más aún cuando tenemos que hacer incluso vaciamientos cervicales, es decir, sacarle los ganglios de la región central porque hay una afectación por tumores. Tenemos factores de riesgo, dentro de los cuales tenemos que aquellos pacientes tienen tiroiditis con enfermedades autoinmunes, bocios grandes, incluso
tenemos índices de hipocalcemia más cuando el paciente tiene bypass gástrico, porque en caso de que tome profilácticamente el calcio, no lo va a absorber y demás. Hace mucho tiempo se comenzó a estudiar cuál era la manera de poder identificar las paratiroides de una manera diferente, porque evidentemente no era suficiente verlas con el ojo desnudo o verlas a simple vista con luz blanca. Muchas veces utilizamos lupas, pero aún así no las podemos identificar. Esta diapositiva, si bien parece compleja, en realidad cuenta un poco la historia de aquellos investigadores cirujanos que comenzaron a tratar de visualizar las paratiroides con luz, de manera diferente. Algunos utilizaron contrastes, colorantes específicos y demás, y esto data desde el año 67 y fue evolucionando a partir de los años. Pero cada vez que se administra un contraste en un paciente, requiere realmente mucho estudio, mucho análisis de complicaciones, hay algunos que no sirven y demás. Y recién en el año 2016 se comenzaron a aparecer algunos papers que hablaban de la fluorescencia, es decir, de la capacidad que tenían las glándulas de brillar solas por sí solas. Y se comenzaron a hablar de dos conceptos totalmente diferentes que se los voy a desarrollar en los próximos minutos. El primero es de autofluorescencia, es decir, no necesitamos ningún tipo de contraste, las paratiroides van a brillar por sí solas cuando las iluminamos con un sistema óptico específico. Y la otra requiere un contraste, pero un contraste que está probado desde el año 59, que se utilizó para otras cosas, por ejemplo, para la prueba de funcionalidad hepática, que se llama verde indocianina, y que lo que nos permite es ver la perfusión de las paratiroides, es decir, cuánto van a vivir las paratiroides o cuánto no. ¿Qué es la autofluorescencia? Es la luz proveniente de los tejidos. Nosotros vamos a iluminar el campo operatorio con una cámara específica que va a tener un software y que va a tener un monitor específico y va a hacer brillar las paratiroides de una manera específica. Cuando esta luz tiene una luz específica, que es el infrarrojo cercano, 780 nanómetros, que nosotros no somos capaces, no tenemos la sensibilidad para mirar esa longitud de onda, impacta sobre las paratiroides, es una luz totalmente inocua, es la misma luz, nada más que está filtrada, que tienen las lámparas o que tiene el sol, impacta sobre las paratiroides cambian su manera de reflejar la luz y empiezan a brillar. La cámara tiene un filtro específico que nos va a proyectar esa luz. Y en realidad se diferencian entre la fluorescencia que producen las paratiroides con la fluorescencia o con la no luz de los otros tejidos. Y ahora les voy a mostrar cómo se ven. ¿Por qué brillan las paratiroides? En realidad nadie sabe muy bien, hay tres teorías fundamentales, una que sean los canales de calcio, otra las células principales y otra las mitocondrias. Lo importante para nosotros en quirófano es que brillan y brillan mucho. Fíjense acá, tienen una imagen en la región central de tejido disecado de tiroides, en el cual es muy difícil ver las paratiroides, y ven esas paratiroides como están brillando a los costados de luz blanca directamente. Entonces son realmente fácilmente visualizables. Estos son casos nuestros, los cuales pueden ver la retracción de la glándula paratiroides y cómo se ve de la tiroides, y se ven las paratiroides que están brillando ahí antes de la disección directamente. Y acá tenemos cómo vamos a hacer todo esto, cómo nosotros lo manejamos en quirófano. Primero vamos a ver la luz de ahí que va apareciendo, que es la paratiroides, y vamos siguiendo la cirugía, acompañando siempre con la visualización de las paratiroides. Una vez que disecamos, hay paratiroides que se encuentran subcapsulares y la vamos a poder ver. Podemos cambiarle el color incluso a esto, y cuando hacemos un vaciamiento central podemos diferenciar paratiroides que se encuentran ocultas, las separamos y las podemos volver a reimplantar. En la literatura, esto no es nuevo, esto ya realmente está estudiado y está solidificado. Hay estudios que van a hablar de la factibilidad, de que si esto realmente va a pasar en todos los pacientes o no. Hay estudios que demuestran aumento de visualización con respecto a otras estructuras, estudios que hablan de realmente que sirve para disminuir la cantidad de hipocalcemia de los pacientes.
nosotros lo usamos también para identificar las glándulas que son anómalas, los adenomas paratiroideos, y les voy a mostrar cómo tiene una aprobación esto internacional. Uno de los primeros estudios que hicimos nosotros fue en nuestro grupo de trabajo, publicado en el año 2016, acá es cuando empezamos, nosotros dijimos, bueno, esto de la paratiroides fluorescente, ¿funcionará o no funcionará? Entonces estudiamos 28 pacientes, distintos tipos de pacientes, con hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, bocios, cáncer de tiroides, y vimos que brillaban en 100% de los casos. Todas las paratiroides que nosotros iluminábamos brillaban. Entonces ahí realmente medimos para las publicaciones y para poder poner en evidencia esto, cuánto brillaban más que los otros tejidos. Y nos dimos cuenta que brillaban muchísimo más que todo el resto de los tejidos. Entonces era fácilmente identificarlas. Ahora después dijimos nosotros, ok, brillan, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces el segundo trabajo que publicamos un año más tarde fue sobre 74 pacientes, cuántas glándulas más podemos ver o cuántas glándulas estamos perdiendo. Otra vez incluimos distintos tipos de grupos de pacientes, hicimos un estudio comparativo, luz blanca, y vimos también con este sistema lumínico cuántas glándulas más podíamos ver. Y nos dimos cuenta que estábamos viendo un promedio, considerando que hay 4 glándulas descritas en la literatura en cada paciente, a veces hay 3, a veces hay 5, es imposible de saber. Realmente veíamos un promedio de 2.5 glándulas con luz blanca, pero cuando usábamos la fluorescencia veíamos más, veíamos 3.7 glándulas. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que hay muchas glándulas que nosotros estábamos convencidos que veíamos, pero que realmente o era un ganglio o era tejido tiroideo, pero que realmente no era glándula. Y otra vez miramos la diferencia de longitud. Ahora después, cuando nosotros empezamos, éramos uno de los grupos que inició esto, después dijimos, bueno, por ahí es un bias que tenemos, estamos convencidos de que la tecnología funciona, comparemos, hagamos un estudio multicéntrico, ciego, con otros países. Entonces lo hicimos con Argentina, Estados Unidos y Francia, que eran los 3 polos que estaba desarrollando esto a nivel mundial. Pusimos 95 pacientes y vimos ahí que no brillaban el 100%, pero brillaban el 98% de las glándulas, que era un montón también. Y que 46% de las glándulas se veían antes de que nosotros las veamos a simple vista directamente con el ojo desnudo. Y lo más importante creo que de este trabajo es que nosotros tuvimos una correlación de los resultados entre el 97 y el 99% de los centros. Es decir, que los 3 decíamos lo mismo y los 3 teníamos prácticamente los mismos resultados. Entonces, después nosotros seguimos adelante y dimos, ok, se pueden ver siempre, vemos todas las glándulas y realmente esto tiene un impacto porque baja aumenta el número de glándulas que podemos ver. Pero ¿qué impacto tienen los pacientes? Así surgió uno de los primeros trabajos publicados en el mundo, en Surgery, en el año 2018, un trabajo sumamente interesante. Había un cirujano junior y un cirujano senior. Y el cirujano junior hizo 2 periodos, un periodo que usó luz blanca y un periodo que usó fluorescencia, y comparó tanto lo mismo que nosotros habíamos comparado, de cantidad de glándulas que se veían, cantidad de glándulas que tuvo que reimplantar y aquellas que resecaban de manera inadvertida, y después comparó la tasa de hipocalcemia que tenían. Fíjense, acá tenemos el cirujano junior con luz blanca veía 2.6 glándulas y el senior 2.5 glándulas similar. Autotrasplante eran más o menos similares y la resección inadvertida eran más o menos similares. Cuando el junior empieza, y lo dividió junior y senior para justamente evaluar si la experiencia, si esta tecnología podía nivelar la experiencia. Fíjense que la cantidad de glándulas identificadas por el cirujano junior en el segundo periodo en el cual usó la fluorescencia era mayor y empezó a tener más resultados. Ahora, mejores resultados. ¿Y qué pasa con la hipocalcemia? De nuevo, al principio el cirujano junior tenía más complicaciones, 20% de hipocalcemia en comparación 16% que el junior, y cuando hacen el segundo periodo en el cual meten al contraste, a la visualización de fluorescencia, baja un 5% de hipocalcemia, el cirujano senior que no la está usando sigue con la tasa de hipocalcemia.
Nosotros hicimos un estudio acá en Argentina, publicado en Journal American College of Surgeons en el año 2019, que hicimos un randomizado para ver si teníamos similares resultados o no. Incluimos 170 pacientes y vimos que no agregaba tiempo a la cirugía de 3 a 5 minutos, que veíamos mayor cantidad de glándulas de 2.6 a 3.5 y que la tasa de hipocalcemia nos disminuía de un 16% a un 8% que teníamos, y que las hipocalcemias severas habíamos tenido del 11% en el grupo control versus 1.2% en el grupo con fluorescencia. Es decir, que ya no solamente teníamos una tecnología que nos permitía ver más, sino que disminuía la complicación. Entonces, cuando nosotros hablamos en estándar y cuál es el estándar que nosotros tenemos que tener, yo creo que este es el estándar. Y esto realmente fue publicado bastante a nivel mundial, y también se publicó qué pasa del otro lado, en la anatomía patológica. Y fíjense que aquellos grupos sin autofluorescencia tenían 23% de glándulas sobre un grupo que encontraban glándulas paratiroides que eran resecadas y que no deberían ser resecadas, contra un 13% que eran resecadas. Y esto realmente es un impacto muy importante, porque se preservan glándulas que no deberían ser sacadas. La otra parte muy importante es, ok, nosotros respetamos las glándulas, demostramos que podemos tener menos hipocalcemia, pero ¿qué estado va a tener la glándula que estamos dejando? Porque nosotros las tenemos que disecar, las tenemos que separar del tejido tiroideo. Entonces el próximo paso es saber, ¿están bien perfundidas o no? ¿Están vitales o no? Y ahí es cuando entra en juego un contraste que fue ya probado en 1959, la primera vez que fue testeado fue en el 57, que se llama verde indocianina, está aprobado en nuestro país por la ANMAT, se puede utilizar, y realmente la tasa de efectos adversos que tiene es sumamente baja, y así es como se ven, y lo que nos permite ver es la vitalidad de los tejidos. Entonces, una vez que nosotros disecamos las glándulas, las dejamos puestas, si tenemos algún tipo de grado de duda en cuanto a la vitalidad, le administramos una mínima dosis de verde indocianina al paciente, y con el mismo equipo nosotros podemos detectar el flujo sanguíneo a través de la glándula paratiroides. Esto fue primeramente visto en perros en el año 2015, y después así es como nosotros lo vemos hoy por hoy. Es como que estuviésemos haciendo una angiografía en tiempo real y vemos la vitalidad de las glándulas directamente. Esto se evaluaron en estudios también, a ver qué impacto tenía evaluar esto, el verde indocianina y este tipo de evaluación de vitalidad de las glándulas. Y fíjense, el grupo control, 16%, este es un artículo publicado en British Journal of Surgery en el año 2018, quizás Fortuny es uno de los que más experiencia tiene a nivel mundial de la utilización, o fue al menos uno de los primeros que lo utilizó en Francia, contra un 4.5% de hipocalcemia, y él clasificó, hizo una clasificación que lleva su nombre, en el cual se veían negras por fluorescencia las glándulas de que no tenían vitalidad, grises las glándulas que tenían una vitalidad moderada, y blancas o de un color muy intenso las que tenían realmente estaban muy vitales. Esto también fue evaluado el impacto clínico que esto tenía, y dividió dos grupos, las que estaban bien perfundidas o las que estaban mal perfundidas. Y evaluaron la hipocalcemia. Y así es como él ve las glándulas que están bien perfundidas. Les voy a adelantar el video, fíjense, y se puede ver perfectamente acá cómo la glándula está bien perfundida, y eso es lo que nosotros queremos en quirófano. Se correlacionó con ese índice, cada glándula que está bien perfundida tiene un número de 2, la glándula que está moderadamente perfundida en número de 1, y se evaluó cuáles son los niveles de PTH. Si encontraban las 4 glándulas y las 4 estaban bien perfundidas, entonces el valor era de 8. Y fíjense que mientras más perfusión tienen las glándulas, la PTH obviamente se mantiene alta directamente. Esto tuvo un impacto a nivel de la hipocalcemia posoperatoria, 16% versus 4%, empiezan a bajar cada vez más los índices de hipocalcemia, y hay estudios publicados en British Journal of Surgery también el 2024, en enero de este año, en que evaluaron el impacto del uso de autofluorescencia y de la autofluorescencia más el verde indocianina en incluso la disección ganglionar central.
Y fíjense que cuando nosotros evaluamos, cuando ellos evalúan cuáles son la tasa de hipocalcemia, ya baja directamente a 8,5 con autofluorescencia solamente acá, contra un 2% con la evaluación del verde de indocianina directamente. Es decir, ya hay suficiente evidencia, hoy por hoy, cuando nosotros nos sentamos delante de un paciente y a nosotros nos preguntan cómo se tiene que operar un paciente de tiroides, se tiene que operar con fluorescencia, no porque nosotros pensamos, es porque realmente hay evidencia que sostiene que disminuye las complicaciones de una manera muy importante. Nosotros publicamos en Surgery hace 2 años un Delphi Consensus con evaluación de distintos tipos de variables, qué pensaban los cirujanos sobre esta técnica, y realmente todos los cirujanos pensaban que esta técnica realmente debía utilizarse de manera casi sistemática, que la autofluorescencia era más útil para mejorar la visualización y que el verde indocianina es superior para evaluar la perfusión de todo esto. El próximo tema, que se los voy a hacer bastante corto para no extenderme tanto, es algo que estamos desarrollando y uno también de los impulsores también es Diego Sinagra, estamos trabajando en esto juntos, es qué hacemos con los nervios. Una vez paratiroides es una complicación, nervios es una complicación y esto es el futuro cercano. Las cámaras estas van a estar aprobadas a nivel mundial a principio del año que viene y realmente esto tiene un impacto muy importante en la vida de los pacientes cuando nosotros estamos separando los nervios recurrentes de la tiroides en sí. Fíjense este estudio publicado en 2018, como autor está Gregory Randolph, el jefe de cirugía en el Mass General de otorrino que hacen tiroides, y publican del 30 al 87% de los pacientes que se van a operar de tiroides se terminan quejando del problema en la voz que tienen después de esto. 10% es la incidencia que ellos describen de la lesión del nervio laríngeo, aunque sea transitoria, en contradicción de lo que dice la literatura, que dice de entre un 3 y un 5%. Es decir, realmente estos son datos muy importantes. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces tenemos variabilidad anatómica muy importante, que nosotros la única manera de verlos es con algún otro elemento. Obviamente esto tiene un impacto de acuerdo a la experiencia del cirujano. Fíjense, de menos a más, un caso por año de 87% lesión del recurrente, más de 100 tiroidectomías por año, 5% de lesión del recurrente. Tiene un impacto y todas las guías lo que dicen es que utilizar la monitorización del nervio realmente puede ser, pero nosotros nos pusimos a investigar otra nueva tecnología justamente porque lo que nos diferencia del neuromonitoreo es que no es algo en tiempo real. Nosotros no es que lo estamos viendo eso, tocamos, lo dejamos, seguimos operando, tocamos y seguimos operando, pero en la disección lo podemos lesionar y nosotros estamos desarrollando algo que realmente puede contribuirlo. Calidad de vida de los pacientes, de nuevo, ¿cuáles son los estándares que estamos discutiendo? 75% de dificultades respiratorias, 56% de disfagia, etcétera, etcétera. Estamos empeorando la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué es lo nuevo que les voy a mostrar ahora? Nosotros hace un par de años comenzamos a desarrollar esta evolución de la visualización nerviosa. Primero empezamos a evaluarlo en microscopio, a ver si podía ser factible o no. Después pasamos a estudios animales. Fíjense, estos son nervios ciáticos de ratas, de cómo brillan en comparación al contraste a nivel periférico. Después publicamos distintos tipos de casos. Esto es un caso de una columna hecho en Alemania, en el cual se ven los nervios saliendo de la espina dorsal directamente, y estos son los primeros casos que hicimos con una cámara que en ese momento era bastante rudimentaria, en el cual podíamos ver los nervios directamente. Después evolucionamos en los prototipos que empezamos a hacer directamente con mejora en la imagen, en los cuales fíjense qué bien que se ve el nervio recurrente ahí cuando nosotros lo estamos
después de operarlo, y pudimos evaluar muchas cosas que son difíciles de evaluar en algunas circunstancias, distintos tipos de nervios, tipo 1 con una sola rama, acá tienen cómo brillan, después fíjense, esto es el mismo tipo 1, después tenemos aquellos que van a tener dos ramas, los tipos 2, a veces no se ven tan claros y con tecnología se pueden ver las pequeñas ramitas, muchas veces vemos el tronco principal, nos confiamos en que eso ya está, lo seguimos, disecamos, pero después estamos ligando o quemando muy cerca de una rama accesoria, y esto es importante, el tipo 3, que es muy difícil de verlo, aquel nervio que va a tener tres ramas, y nosotros lesionamos una de estas, el paciente va a tener síntomas directamente. Publicamos en Surgical Endoscopy en 2024, estamos recopilando casos, somos un grupo de cirujanos, dentro de los cuales también está Diego, estamos trabajando en grupos paralelos, 65 pacientes que operamos, analizamos las imágenes, hicimos distintos tipos de procedimientos y evaluamos de nuevo lo que en su momento hicimos con las paratiroides, cuánto más brillan que el resto de los tejidos, y fíjense que brillan mucho más los nervios que los otros tejidos, no son las mismas cámaras, es otra tecnología, tienen un software específico. Hasta ahora, sensibilidad para evaluar los nervios el 100%, estamos mejorando la especificidad, que está por encima del 87%, estamos ajustando la visualización y analizamos la longitud del nervio que podemos ver a simple vista o con la tecnología, y pudimos, según lo publicado, lo publicamos 2.5 veces mayor. Esta es la nueva tecnología que estamos usando. Esto es un nervio en tiempo real con la última versión de la cámara que tenemos. Esto no es una tiroides, pero es una parótida, es un facial que es incluso más chico de lo que es el recurrente. Y algo que estamos desarrollando y que también estamos incorporando es la inteligencia artificial sobre las imágenes que estamos capturando para poder evaluar. Estos son nervios recurrentes con el 100% de sensibilidad con inteligencia artificial para poder verlos. Obviamente, esta nueva tecnología, como todas las tecnologías, tiene una curva que no la vamos a poder acelerar directamente porque tarda tiempo y demás. Al principio solamente unos pocos, hoy por hoy en el mundo calculo que estaremos alrededor de una curva ascendente y demás. Entendemos que distintas tecnologías, y esto está hecho por empresas de telefonía, cómo se adopta en manera exponencial y cada vez más rápida la tecnología, y realmente nos cuesta bastante. Para terminar la charla, yo creo que la experiencia del cirujano es fundamental, pero a dos cirujanos que tienen experiencia y que están haciendo lo mismo, y si uno diría con quién le gusta volar o con quién le gustaría subirse a un avión, yo creo que esto no hay ninguna duda. Y muchas de las, creo, pacientes que se operan sin fluorescencia hoy por hoy es porque no tienen la información que deberían tener, porque no es algo que está en investigación, es algo que está desarrollado. Desde ya, bueno, muchas gracias y abierto a la discusión. Bueno, Fernando, excelente tu exposición, como siempre, como nos tenés acostumbrados. Yo por supuesto que después al final, una vez que hable Eduardo y que haga sus preguntas y sus comentarios y que dirija un poquito esto, como trabajamos en sintonía nosotros dos, lo que vos presentás ya lo conozco, lo hacemos a diario todos los días, tan en sintonía trabajamos que casi nos pusimos la misma ropa, mira, parecemos directamente del mismo equipo, ¿no? Del mismo equipo de fútbol. El Así único que equipo. exacto. Así que yo le voy a dar el pase a Eduardo para que comande un poquitito la discusión, los comentarios y las preguntas. Y por supuesto, tanto Fernando como yo podemos contestar lo que ustedes necesiten. Perfecto. Fernando, la verdad que gracias por la exposición interesante. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es algo más que valioso porque del otro lado lo padecemos nosotros que vemos muchos pacientes que fueron operados con todas estas complicaciones y esta calidad de vida realmente pobre que
lo vemos a diario. Muchas veces uno minimiza, y yo creo que eso también tiene que ver con la cantidad de pacientes que uno está viendo. Entonces, en el caso particular nuestro, que tenemos muchos pacientes operados por el tema de que nos derivan muchos pacientes de tiroides, eh, tengo experiencias de una paciente que tuvo un hipertiroidismo, que creo que te lo he comentado algunas veces, que después de una cirugía, como tenía exoftalmía de Graves, le propongo o le sugiero hacer una tiroidectomía, que va a ser más fácil controlar su hipertiroidismo porque no podía usar radioiodo, maestra jardinera, 32 años, postquirúrgica hipocalcemia severa, que al día de hoy, después de 10 años, la tengo con Forteo, con 12 comprimidos de calcio, 3 comprimidos de calcitriol, magnesio y demás, una calidad de vida pésima porque cada 2 por 3 termina internada, es decir, mínimo 1 o 2 internaciones por mes tiene, es decir, está trabajando un poco, queda dura, hace espasmo carpopedal, la termina internando y esta mujer no le hemos podido solucionar con el tratamiento vía oral. Es decir, una de las cosas que vos comentaste en cuanto a la calidad de vida es real porque nosotros lo vemos al revés. Es decir, nosotros lo vemos después en el seguimiento de estos pacientes y que en realidad yo siempre propuse, nunca lo pudimos hacer, pero desde el lado de la endocrinología, este comentario de Randolph, este trabajo de Randolph, donde hablaba del porcentaje que realmente tienen postquirúrgico de lesión del recurrente, de casi un 10%, lo que está descrito de hipocalcemia definitiva de un 2%, yo creo que es mucho más alto, porque en general están publicados por cirujanos, y lamentablemente creo que esa estadística no es tan real, y por lo tanto esta metodología va a empezar a ayudar a los pacientes a evitar estas complicaciones tan severas. Yo antes de hacerte algunas preguntas en lo personal, te voy a leer una pregunta que me imagino que debe ser cirujano, del doctor Homero Rodríguez, que dice, ¿crees que una de las ventajas de esta tecnología en comparación con el neuromonitoreo es la identificación de las ramas y variantes anatómicas, además de la educación de residentes y fellows? Sí, Homero, ¿cómo estás? La realidad es que creo que la visualización. Hay una gran diferencia entre lo que es el neuromonitoreo está hace mucho tiempo, pero no había trabajos importantes que realmente vieran cuál es la mejoría del neuromonitoreo en comparación a no. Y la razón es esa. Neuromonitoreo es un lápiz que nosotros cuando tocamos nos dice, suena el área donde está el nervio, entonces lo podemos, si se quiere, identificar de una manera más fácil. El tema es que después nosotros dejamos ese lápiz y seguimos operando sobre el paciente. Entonces, realmente no estamos haciendo algo en tiempo real. Ayuda sí, por ahí contribuye no tanto en la localización, porque es bastante anatómica, sino en el tiempo para encontrarlo al principio. El tema es cuando uno va disecando todas las ramitas, otra cosa es en tiempo real. Y yo creo que acá la cirugía guiada por fluorescencia, y por eso es que nos pusimos a desarrollar esta tecnología, la gran ventaja es que nosotros podemos separar los tejidos mientras estamos viendo. Entonces, si nosotros tenemos algo que nos vaya guiando en tiempo real, se convierte en un GPS de la cirugía, no es algo que chequeamos y lo dejamos. Entonces, yo creo que esa es la diferencia fundamental. Bien. Y en función de esto, por lo que comentaste vos, están usando diferentes cámaras y por lo tanto diferentes software, entonces tenés que tener, supongamos, la cirugía ideal, ¿no? Tiroidectomía total en un paciente que tiene metástasis central y que nosotros queremos disminuir o sugerirle a nuestros pacientes de endocrinología, mire, lo ideal sería una tiroidectomía total con un vaciamiento, pero con esta tecnología. Es decir, usar la autofluorescencia en el supuesto caso, una de las preguntas que te iba a hacer es esto de la duda que vos podés tener en el momento de cirugía, lo comentaste, pero para que el resto pueda tenerlo fresco, que si vos ves que una paratiroides
no está vital por la autofluorescencia, recién ahí utilizás el verde como para realmente identificarlo, si no, no lo usás, punto uno, ¿no? ¿Es así? Diego, ¿querés comentar? Sí, a ver, y sobre todo, básicamente lo que nos sirve es en aquellas cirugías difíciles, cuando se inyecta el endocianina, es la capacidad que te da esta técnica de poder individualizar rápidamente las glándulas, más allá de, como decís vos, de saber cuál va a quedar con vitalidad, dónde están. Porque muchas veces no es lo mismo hacer, todos lo sabemos, pero para los que no son cirujanos, una tiroidectomía, que una tiroidectomía por cáncer con un vaciamiento recurrencial, donde el porcentaje de hipocalcemia asciende dramáticamente. Lamentablemente no por causas a veces del cirujano, sino por la desvascularización misma del vaciamiento. Entonces, no solamente lo que decía Fernando en su charla, que sirve para ver la vitalidad de la glándula que queda, sino para individualizarla antes de comenzar la disección. Y si me permitís un segundito, voy a hacer tres referencias nada más. Todo esto que presentó Fernando viene de la mano de... Hace 2 años hubo un congreso argentino de cirugía y los congresos siempre llevan un título y decía evolución de la cirugía segura. O sea, la tendencia actual de la cirugía es tratar de ser cada vez más segura. Es como cuando uno se sube a un avión de hace 50 años atrás y un avión, como puso Fernando, de los Boeing nuevos de ahora, ¿no? La seguridad es diferente. Con respecto a lo que vos decías de tu paciente Eduardo, te aclaro que dentro de poco vamos a tener alguna solución, esperamos, porque con Fernando y un grupo de endocrinólogos del hospital estamos por hacer ya el primer trasplante de paratiroides, a propósito de varias pacientes que nos han llegado también y que como la tuya requieren internación, así que con Fernando ya estamos a punto de ya empezar con este nuevo desafío. Y Bien. también respecto a lo que vos decías de la publicación, y con esto cierro, Ashok Jha, el jefe de cirugía del Memorial, que lo conocen todos y si tuvieron alguna charla, decía, cuando un cirujano les hable de sus casos operados, divídanlo por dos, y cuando les hable de las complicaciones, multiplíquenlo por dos. Un poco en broma, pero él siempre en su charla tenía una diapositiva que decía eso. Pero es así, es lógico, y nosotros, por eso uno tiene que siempre verlo desde ese punto de vista, como para poder tratar de fomentar de alguna forma este tipo de trabajos o desde la endocrinología volcarnos más hacia estas técnicas, porque después el paciente, nosotros lo seguimos permanentemente, las complicaciones son realmente importantes, entonces creo que deberíamos insistir en estas charlas, de poder hablarlos con los endocrinólogos, presentarlos la experiencia que ustedes tienen como para seguir fomentando más este tipo de técnicas en la cirugía. Yo lo que te quería preguntar, o cuando planteé una cirugía ideal, supongamos, tengo los recursos, tengo el recurso económico o tengo el recurso del cirujano con la experiencia y demás, entonces tendríamos que tener una visualización de paratiroides mediante autofluorescencia con un software y con una lámpara determinada, y aparte la lámpara para evaluación del nervio recurrente. Es así. Exactamente. Que, Exactamente. que me imagino que la intencionalidad a futuro deberíamos tratar de fusionar ambas tecnologías, Sí, ¿no? en realidad eso va a venir con el tiempo. Mira, cuando nosotros hablamos, la razón por la cual nosotros discutimos a ver qué nombre le vamos a poner a esta charla es cuáles son los nuevos estándares. Uno no puede, en el cuello tiene un montón de elementos, estructuras que están una al lado de la otra, y justamente si hay que respetarlas, hay que respetar todo. Nadie se pondría a pensar, por ejemplo, que el anestesiólogo va a cuidar, digamos, la respiración del paciente y no la presión. Entonces, el paciente es un todo y las estructuras de paratiroides hay que cuidarlas, los nervios hay que cuidarlos y obviamente después el resto. Entonces, nunca nosotros hablamos de cómo mejorar realmente, como decía Diego antes, es
cómo realizar la cirugía segura. Y realmente nosotros hoy por hoy, yo creo que es inadmisible poner en riesgo a un paciente por falta de tecnología. Claro. Porque la tecnología está aprobada y la literatura avala la tecnología. Esto no es investigación, esto no es algo que se está haciendo en animales, esto es algo que, por eso les pusimos toda la cantidad de trabajos a nivel mundial en distintas áreas del mundo que están diciendo que la hipocalcemia, por ejemplo, puede disminuir hasta en un 20%. Entonces, hipocalcemia cero no va a existir nunca, porque como decía Diego antes, el que dice que no tiene complicaciones o miente o no opera. Pero realmente tener algo que nos ayuda a disminuir la tasa de complicaciones en un paciente, creo que el no utilizarlo es falta de conocimiento, falta de disponibilidad y demás. Porque yo creo que si todos los pacientes supieran que esto está disponible y que realmente los números son los que son, realmente que nadie se operaría sin esto. Es lo mismo que, no sé, alguien se suba arriba de un avión ahora y diga, bueno, este avión está manejado por el mejor piloto del mundo, pero ¿sabes qué? No tiene GPS. Yo no me subo. Claro. Sí, bien. Yo creo que hay situaciones que para lo que hacen endocrinología, que uno podría decir, por ejemplo, una lobectomía sencilla sin vaciamiento ganglionar, si no vamos a este tipo de técnicas, sabemos que la probabilidad de complicaciones va a ser mucho más baja, ¿no? ¿Por qué? Porque lesionar el recurrente cuando hacemos una lobectomía es menos probable, la lesión de paratiroides es menos probable aún, pero en aquellos pacientes que sabemos, como vos planteaste y como sabemos desde la práctica clínica, los que tienen bocios multinodulares, los que tienen bocios endotorácicos, el hipertiroidismo, los que tienen tiroiditis muy importante o lo que hay que hacer un vaciamiento, deberíamos decirle que existe esto, ¿sí? Y de poder proponerlo al paciente y que el paciente, si por un motivo económico, un motivo que supongamos la prepaga no se lo cubra, que sea él el que decide el tema de realizar o no este tipo de técnicas para disminuir las complicaciones futuras. En algunos casos, nosotros podríamos sugerir, es decir, qué cosas desde nuestro lado podríamos apuntar la balanza hacia el uso de esta técnica cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, que mande a operar. Es decir, independientemente de decirle al paciente, yo puedo sugerir, ¿no?, de ponerle en una nota, paciente que va a hacerse tiroidectomía total más vaciamiento ganglionar central, dado el riesgo de hipopara, lesión del recurrente, se sugiere realizar autofluorescencia para localización de paratiroides, para disminuir o para menores complicaciones, digamos. Podríamos de alguna forma sugerirlo, ¿no? En realidad, yo creo que es un punto muy importante. En un futuro creo que todos los sistemas de salud deberían tenerlo en quirófano, todos los sistemas de salud deberían incorporar la tecnología y deberían aprobarlos, porque por eso debería convertirse en un estándar. En algunos lugares no es así, en Argentina no es así, pero digamos, debería irse, o la tendencia debería hacerse, que en unos años todos los servicios de salud lo deberían cubrir y todos los quirófanos deberían tener. En cuanto a quién indicar y a quién no indicar, yo creo que la respuesta es siempre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos paratiroides, dos de izquierda, dos derechas, pero después el paciente, o sea, yo si a mí me van a sacar la mitad de la tiroides, no quiero que me saquen una paratiroides, por más que no haga una hipocalcemia porque tenga las otras sanas. Y aparte, si después nosotros operamos, qué sé yo, un Bethesda 4 chiquito y después termina siendo
un carcinoma folicular y lo tenemos que operar del otro lado, ya tengo que hacer una tiroidectomía total. Entonces, no sé si cuidaron las paratiroides del lado derecho, pero resulta que ahora tengo una reintervención en el lado izquierdo. Eh, Sí. y aparte, y después muchos pacientes que se operan con un papilar al principio, después terminan con una tiroidectomía total y después en unos años con un vaciamiento central. Es decir, uno nunca sabe cuándo tiene que volver a entrar en el cuello. Ok. Entonces, para mí la respuesta es siempre. Diego, no sé qué opinas vos. Por supuesto, totalmente de acuerdo, porque hablando de cirugía segura, y uno que está acostumbrado y que, por supuesto hemos operado un montón, no todos los pacientes son iguales. Y yo le digo, cada vez que un paciente se me sienta enfrente del consultorio, le digo, así como todos tenemos dos ojos, una nariz en la cara, ¿no? Dos orejas, una boca, no somos todos iguales. Compartimos estructuras, pero no son todas iguales. Bueno, dentro del cuerpo, dentro del organismo, pasa lo mismo. Si todos tenemos, como dice Fernando, 4 glándulas paratiroides, 2 de cada lado, 2 nervios recurrentes, pero no siempre están en el mismo lugar, en la misma situación, hay variantes anatómicas. Entonces, haciendo la cirugía segura y por verdaderamente el costo que significa esto, que es Sí. comparado con otras cosas, es muy bajo, yo creo que es hasta que se convierta en standard of care, yo creo que hay que ofrecerlo, que por supuesto la obligación de explicarlo es nuestra, pero que ustedes lo pueden deslizar a los pacientes y decirle que hay una tecnología que los va a ayudar a cuidar su cirugía y que sea más segura. Sí. Bueno, eso me parece importante y aparte, si bien toda la charla estuvimos hablando de cirugías seguras, eh, hay algunos casos particulares de mi práctica privada que ustedes operaron. Una era una taiwanesa que tuvo un cáncer de tiroides operado afuera, que hizo un hiperparatiroidismo ya viviendo en Argentina, que no tenía localización o que tiene una localización dudosa, que consultar con algunos cirujanos de las prepagas no la querían operar por su antecedente, porque encontrarle una paratiroides en un cuello ya operado y que la localización era dudosa, por eso sugerimos que le hicieran esta técnica y por supuesto fue exitosa, se localizó bien y es una de las imágenes muy claras que me parece que, no sé si en esta o en otra charla la mostraste la imagen. Pero eso también no solo en el caso de tiroides, sino para tiroides, para localización en adenomas que a veces no lo podemos localizar adecuadamente con las técnicas de localización, también es útil esta tecnología que lo podamos proponer. Y bueno, no sé quién es, pues dice asistente anónimo, dice, tuve el honor de presenciar, una pregunta más o un comentario más, tuve el honor de presenciar cirugía guiada por fluorescencia entre 2017 y 2020. Creo que comparando ese periodo con los últimos 4 años, se ha sentado la evidencia en superioridad de los resultados en cirugía guiada por fluorescencia. ¿Están de acuerdo? Gracias. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, en los últimos años, como todo, ha ido avanzando porque también las cámaras que disponemos, las primeras cámaras que trajo Fernando al hospital, no son como las que están ahora. En el caso del nervio, la última cámara que tenemos disponible no es como la primera. Así que como todo, es como el laparoscopio, ¿no? Cuando uno va a operar yo me acuerdo cuando era residente empezamos a operar las vesículas, las cámaras nuestras, las pinzas, todo. Claro. Evidentemente la tecnología va cambiando y gracias a Dios y afortunadamente para el paciente, para mejor, ¿no es cierto? Sí. Y Eduardo, en cuanto a lo que vos decías antes, yo creo que en los adenomas tiene yo creo que es fundamental. Hay adenomas, nosotros siempre decimos, cuando nos ponemos a hablar, el adenoma para tiroides es una cirugía de 10 minutos o de 4 horas. ¿Por qué? Porque a veces se encuentra fácil y a veces no se encuentra fácil. Y así como uno le pide una serie de estudios preoperatorios que se convirtieron en estándar de localización, yo tengo una ecografía que me ubica una paratiroide. ¿Por qué le pido un centello? Y porque lo quiero reconfirmar. Entonces, ¿por qué lo voy a operar sin un método de visualización? Que es cuando realmente tengo el paciente dormido.
Entonces yo creo que es una falta, de nuevo, de conocimiento del paciente, porque nadie cuestionaría el por qué le va a pedir una ecografía o por qué le pide un centello a un paciente. Y nosotros sabemos muy bien que muchas veces informan una imagen de un lado y está del otro, o tenemos ecografía y centello que no coinciden, entonces, o centellos que no son claros. Entonces, yo creo, ¿cuándo uno debería ir a operar una adenoma paratiroide con fluorescencia? De nuevo, siempre, porque es un elemento más que tenemos nosotros. No es que no lo vamos a poder resolver, porque hasta ahora, hasta hace unos años, siempre se operó sin fluorescencia, pero ahí es que, de nuevo, qué son los nuevos estándares para operar un paciente o qué es lo que... Antes, me acuerdo cuando éramos chicos, nosotros viajábamos con los mapas, íbamos viendo en los mapas. Ahora a nadie se le ocurriría y para ese momento estaba bien. Ahora Claro, uno, si no tiene el Waze en la mano o el GPS que lo está guiando, no sale a la calle. Entonces, los estándares cambiaron. Entonces, cambiaron. yo creo que eso los pacientes lo tienen que entender. Lo tienen que saber, sí. Lo tienen que saber. En el auditorio está el doctor Taruselli de Uruguay, que es un cirujano, que, bueno, hemos tenido, pues yo estoy como asesor externo del CASMU ahí en Montevideo, y hemos tenido algún paciente que lo hemos discutido en Ateneo, con adenomas paratiroideos, con una localización por ahí no clara, que es, digamos, los cirujanos entraron y la paratiroides sigue estando en el mismo lugar y postquirúrgico quedó con hiperparatiroidismo. De eso en el hospital hemos tenido también algunos casos. No es común, como decís vos, es decir, habitualmente uno ve que se puede resolver, pero así como ha pasado con ganglios en cuello ya operados, en las paratiroides en cuellos previamente operados, la localización sin tener este tipo de técnicas puede ser dificultosa. Por eso nosotros hace 20 años empezamos a usar el carbón en marcación prequirúrgica de los ganglios en pacientes ya operados. Bueno, estas situaciones para paratiroides o adenomas o en cuellos previamente operados deberíamos tratar de favorecer o de alguna forma sugerir este tipo de técnicas, ¿no? Sí, a Roberto lo conocemos muy bien con Fernando porque viene a los cursos que hacemos, a los masterclass que hacemos en el hospital de clínicas, así que y hemos ido a Uruguay, hemos estado con él, hemos compartido alguna comida, así que conocemos perfectamente su opinión. Yo no sé, Fernando, si estamos en hora, si queda Eduardo algún comentario o algo que quieras cerrar Preguntas, vos, Eduardo, o alguna pregunta, vos, Fernando, algún comentario final. Este, preguntas no hay, es decir, que las dos preguntas que estaban por lo menos escritas era esto. bueno, Yo creo, como endocrinólogo hablando, nosotros este tipo de técnicas, al igual que otras cosas, ¿no? Que uno lo sugiere o siempre hablando el gold standard o lo que uno busca como la excelencia, siempre deberíamos tratar de comentar que existe esta posibilidad y que sea el paciente, porque a veces uno como siempre se retrae diciendo, no, bueno, si no se lo cubre la prepaga, que sea el paciente el que decida si no va a poder o que sea él el que discuta con ustedes el tema de la utilización de estas técnicas antes de nosotros de antemano poner el no a realizar este tipo de técnicas por una cuestión económica, ¿no? Porque, como vos dijiste, si uno lo pone a ver, no es algo tan oneroso y deberíamos mostrar las situaciones de pacientes que quedaron con secuelas y esto de la calidad de vida, creo que cuando uno le presenta al paciente las posibilidades terapéuticas y las posibles complicaciones, deberíamos charlarlo, digamos. Deberíamos mostrárselo. totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario más, Fernando, vos para cerrar que quieras? No, no, para mí, como comentario, nosotros lo estamos usando cuando podemos de rutina y nada más. Para mí cambió el estándar y hay determinados números de complicaciones que ya no son aceptables. Y tenemos que ir, como decías vos, Diego, antes, hacia una cirugía cada vez más segura. Y por mi parte, nada más y muchas gracias.
Bien, bárbaro. Bueno, Eduardo, cerrá Bueno, vos, que sos Bárbaro, bueno, el gracias. endocrinólogo del grupo. Te Bien, dejamos que cierres. bueno, Oscar Sassali, un endocrinólogo, agradece la excelente exposición. Y bueno, gracias a ustedes por esta presentación y a los que estuvieron presentes como en el auditorio. Y estaremos en contacto permanentemente tratando de mostrar esta experiencia para que todos también empiecen a confiar en este tipo de práctica, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por la un placer. presentación a ustedes. Hasta luego, gracias. Luego, gracias.